Amén, amén. Bueno, estoy mirando las caras de todos ustedes. Algunos se ven un poquito más que las caras, son todos hermosos. ¿Eh? Sean felices porque tiene una iglesia hermosa. Una iglesia se hace hermosa por los hermosos miembros de la iglesia, así que siéntanse felices. Aunque dicen que las cámaras distorsionan un poco, bueno, en este caso para bien. Siéntanse felices, halagados. Qué lindo ver la familia Colazo, los saludo especialmente, los quiero mucho. Bendiciones. Bien, hemos ido compartiendo a través de los meses de este año una serie de estudios que hemos denominado claves para una vida fructífera, y hemos analizado distintas claves que tenemos que ir trabajando en nuestra vida para transformarnos en esas personas productivas para Dios. Que esa productividad es lo que el Señor desea de cada uno de nosotros. En Juan capítulo 15 leíamos algo al principio hoy en la cena, ¿no? El deseo del Señor es que nosotros vayamos y llevemos fruto, y ese fruto permanezca, y en el fruto que damos, dice la palabra, es que nosotros glorificamos a nuestro Padre. Presten atención a eso. En esto, dice Jesús, es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto. Es decir, que cuando cantábamos hoy, me encanta anotar las canciones para ver cómo Dios va guiando el momento, ¿no? La primera canción que cantaba Marcos Witt decía, gloria sea a nuestro Dios, una canción festiva así para la Navidad, ¿no? Gloria sea a nuestro Dios. Pero ese gloria sea a nuestro Dios puede ser una simple canción de la boca para afuera, o puede ser lo que vos estás haciendo día a día. Estás glorificando a Dios día a día al llevar fruto para Él. Al ser una persona productiva, una persona que camina en la voluntad de Dios. La segunda canción que cantábamos y escuchábamos decía, levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. Y esto tiene que ver con esa debilidad que a veces sentimos, impotencia, porque tantas veces deseamos dar fruto para Dios y caemos en la impotencia, ¿no es cierto? Me siento a veces inútil, me siento improductivo. ¿No te ha pasado alguna vez eso? Y sin embargo, en esta canción se nos invita a buscar la fuerza del Señor, a presentarnos a su presencia, así como somos, como estamos, y pedirle al Señor ser renovados. ¿Cuántos necesitan ser renovados en esta mañana? Yo soy el primero, levanto mi mano acá. Necesitamos ser renovados en el Señor para cada día dar más y ser más productivos para el Señor. Y la tercera canción que escuchábamos dice, yo te adoro, Dios, con todo mi ser y mi corazón. Y pensemos un momento en esta expresión, porque hay muchas personas que eligen cómo adorar a Dios, ¿no? Yo adoro de esta manera a Dios. Tenemos personas en nuestra iglesia que no vienen nunca a la iglesia, pero fielmente ponen todos los meses su diezmo y sus ofrendas. Y ellos han decidido adorar a Dios de esa manera. Ellos adoran con diezmos y ofrendas, pero jamás están. Hay otras personas que deciden adorar a Dios viniendo una vez al mes a la iglesia, y entonces su compromiso con el Señor y con la obra es muy limitado, pero es una decisión de vida. Yo decido adorar a Dios así. ¿Pero será eso lo que realmente Dios espera de nosotros? ¿Qué grado de entrega, compromiso realmente el Señor espera de cada uno de nosotros? Es una pregunta que hay que hacerse. Cuando el ángel se le aparece a María, ya que estamos en este tiempo así de Navidad, ¿no? Cuando el ángel se le aparece a María, ¿cómo se llamaba el ángel? ¿Alguien sabe? Gabriel, ¿no? Este ángel Gabriel se le aparece a María, le dice, María,
empieza a endulzar el oído de María. María, eres elegida, escogida, bienaventurada, entre todas las mujeres. Bueno, le hace toda una introducción maravillosa para decirle, necesito tu cuerpo. Dios está necesitando tu cuerpo, porque a través de tu cuerpo van a ser el Salvador. Y esto es muy interesante, hermanos, porque a cada uno de nosotros el Señor nos está pidiendo nuestro ser. ¿Sabes que el Señor te está pidiendo tu cuerpo para que a través de tu vida Él pueda glorificarse, manifestarse y traer salvación y traer libertad a las personas? María, al escuchar el plan de Dios, tuvo sus temores, sus dudas, y sin embargo el texto bíblico dice que María se convence del plan de Dios y le dice, hágase conmigo conforme a esta palabra. Dios tiene un plan con tu vida, quizás diferente que con la mía, ¿no es cierto? Cada uno tiene una habilidad, un don, un talento, una capacidad, pero todos tenemos la obligación de glorificar a Dios y hacerlo con nuestro ser, también con nuestro cuerpo. Romanos capítulo 12, verso 1 dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Habían escuchado ese texto? Me imagino que sí, ¿no es cierto? ¿Qué te está pidiendo el Señor ahí? Que le adores con tu cuerpo, que le adores con tu ser, que lo entregues como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y estamos comenzando así esta segunda reunión, ya con un tremendo desafío. Yo tengo que comprometerme con Dios si deseo glorificarle. Una amiga que estuvo hace poco en casa, maestra, docente, ella decía, yo aprendí que acompañar no es poner el cuerpo. Tiró esa frase en la mesa un par de veces, como diciendo, yo me voy a involucrar en el colegio hasta ahí nomás. Voy a acompañar, pero no voy a poner mi cuerpo. Bueno, ahí asentimos a lo que ella expresaba y demás, pero me puse a pensar, ¿cuántas veces actuamos así en la iglesia? ¿Cuántas veces actuamos así con Dios? ¿No? Voy a acompañar, pero no voy a poner el cuerpo. Acompaño las ideas, acompaño el proyecto, pero no cuenten conmigo. Qué triste es eso, ¿no? No sé si pasa allá, pasa por acá pasa bastante, ¿no? Siempre somos los mismos que trabajamos, los mismos que vamos y venimos y hacemos y nos desvivimos a veces por la obra, y otros están muy cómodos en la iglesia, ¿no? Entonces, esto te tiene que hacer pensar, reflexionar, de que a veces estás acompañando un proyecto, una idea de Dios, pero no te estás comprometiendo. Hoy te voy a dar esta meta para la vida, ¿no? Año 2022 tiene que ser un año de compromiso, un año de renovar tu compromiso con el Señor y decirle, aquí estoy, heme aquí, ¿se acuerdan? Envíame a mí, no es heme aquí, envíalo a Él, es heme aquí, envíame a mí. Yo estoy dispuesto a servirte, yo estoy dispuesto a dar mi vida como vos diste tu vida por mí. Con esta introducción vamos a trabajar hoy la clave número 6 para generar, para gestar y construir una vida fructífera. La clave número 6 se llama superación. ¿Alguna vez escuchaste esta palabra? Superación. Tiene que ver con el crecimiento, tiene que ver con una renovación constante, tiene que ver con esa capacidad de desarrollarse, de crecer, de evolucionar y ser mejores cada día. Lo tenemos que buscar a esto, ¿no? Porque la verdadera superación es el desafío de ser más útiles y productivos para Dios.
No sé cuál ha sido tu mentalidad hasta hoy, pero tenemos que empezar a gestar esta mentalidad de superación. Yo quiero ser mejor. ¿Cuántos sienten que son mejores hoy que el día que conocieron a Jesús? A ver, levanten ahí su mano, ¿eh? Los valientes. ¿Cuántos sienten que son mejores hoy que el día que conocieron a Jesús? Bien, hay 3 manos, 4 manos levantadas, el resto no sé qué pasó. Bueno, tiene que haber una evolución, la idea, ¿no? Hay una evolución, no una involución. Hay un crecimiento, hay una transformación que Dios va haciendo en nuestra vida que nos hace que hoy seamos mejor que ayer y peor que mañana. Fíjense qué interesante. Hoy tenemos que ser peor que mañana. Mañana yo tengo que ser mejor que hoy. Esa es la idea de Dios. Entonces, una palabra fundamental y clave para la superación es la palabra más. Fíjense qué palabra tan cortita, pero qué profunda que es. Más, ¿no? Hoy yo tengo que pensar que hay más. Hay más de Dios, hay más en Dios, hay más por hacer, más por vivir, más por crecer, más por ofrecer al mundo, más que puedo aportar. Siempre en Dios hay más. Y yo tengo que empezar a transitar este camino maravilloso del crecimiento. Yo puedo ser mejor todavía, puedo dar mucho más. El que predica puede predicar mejor. El que hace cualquier servicio en la iglesia lo puede hacer mejor. El que canta puede cantar mejor, ¿o no? El que toca un instrumento puede tocar mejor cada día. El que enseña, el que está con los niños, donde el Señor te haya puesto, así sea un oficio fuera de la iglesia a través del cual vos bendecís a la humanidad, a la sociedad, vos podés ser mejor. Colocás un aire acondicionado y cada vez lo podés hacer mejor. No que la gente diga qué mal que hizo el trabajo, sino que glorifiquen a Dios por el trabajo excelente que vos hacés. Entonces, esta idea de ir por más es maravillosa y es lo que Dios quiere. Fíjense, Juan capítulo 15, verso 2, dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces esto de más no es una idea de Walter, no es una idea de Dios. El Señor espera cada día más de tu vida y de mi vida. Y para eso, dice, nos limpiará. ¿De qué cosas el Señor tendrá que limpiar tu vida y mi vida para que podamos ser más productivos? ¿Qué es lo que sentís y pensás que Él tiene que quitar de vos y limpiar para que seas mejor? El texto de Juan capítulo 15 está hablando de la vid, ¿no es cierto? Y esta palabra limpiar no es pasarle un trapito, sino podar. Hay que hacer un corte muchas veces de nuestra vida, de cosas, de deseos, de personas, de juntadas con alguien que no me hace bien, renunciar a mis propios intereses. Hay cosas que hay que cortar en la vida si yo quiero ser más eficiente, más productivo para el Señor. ¿Limpiarnos de qué? Bueno, yo puse algunas cositas acá, ¿no? Habrá que limpiarse de la apatía que a veces tenemos a las cosas de Dios, al trabajo, al servicio, al conformismo que a veces tenemos en nuestra vida, diciendo hasta acá llegué, ya di mucho por Dios, ¿qué más puedo hacer yo? La comodidad de estar quizás ya en un lugar o en un ministerio y no entender que Dios quiere más, la pereza, el temor. Ustedes pueden agregar a esta lista un montón de cosas que hay que limpiar de la vida para poder crecer. Todas estas cosas, ¿saben qué? Nos paralizan, nos estancan. Y el Señor no quiere que nosotros seamos personas que estén estancadas. El Señor quiere vernos crecer cada día más. Y esta es una palabra para Walter, para Héctor, para Luis, para Ricardo, para Sergio, para Brenda, para Damaris, para Oscar y todos los demás que me aparecen con nombres raros.
Mático 13, Moto C+, etc. Para todos es este gran desafío. Ahora hay factores importantes para crecer. Compartamos juntos esta mañana 4 factores, así no lo vamos a hacer largo, pero anótenlos porque es importante trabajarlos durante el 2022. Uno de los factores es no estancarse en una zona de confort. El segundo es creer en el plan de Dios. El tercero, no conformarnos con menos de lo que Dios ha planeado. Y el cuarto, actuar con determinación. Vamos a analizar cada uno de estos factores brevemente. En primer lugar, no estancarnos en una zona de confort. Esto quiere decir que no me tengo que conformar. Dios obra en nuestra vida produciendo el querer y el hacer, dice el texto, ¿no? Por su buena voluntad, es decir, que nos impulsa a salir de los estados de letargo en los que muchas veces caemos. Cuando nosotros escuchamos, leemos las historias de Abraham, de José, de David, de Pablo, estas historias están teñidas por esta salida. Ellos salen de una zona de confort, o Dios los invita a salir, para transformarlos en otras personas. ¿Sí? A Abraham le dice, Abraham, deja tu tierra, ¿se acuerdan? Vete de tu tierra y tu parentela a una tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande, te bendeciré y serás bendición. Es decir, Dios lo está empujando, impulsando, llamando a dejar la zona de confort en la que estaba, y a través de esa salida, él se iba a transformar en otra persona. De hecho, hasta le cambió el nombre. ¿Se acuerdan? Todos nosotros tenemos que salir de la comodidad, de la zona de confort para transformarnos en otras personas. De lo contrario, vamos a seguir siendo los mismos. ¿Querés ser más productivo, más fructífero para Dios? Tenés que salir de tu zona de confort, arriesgarte, ir por más, perseguir el sueño que Dios puso en tu corazón, la palabra que Él puso, y alcanzar ese propósito que Dios tiene para tu vida. A José, el Señor lo saca de su zona de confort. Es extraordinaria la historia de José. José era el hijo mimado de la casa. ¿Se acuerdan la historia? El padre lo quería más que a los hermanos, le hacía una túnica de colores, lo mimaba de una manera, y el Señor lo saca de esa situación de mimos continuos, lo saca de la zona de confort y lo mete en un proceso que uno puede decir, ¿ese es el proceso de exaltación de José? Y sí, porque a veces el hecho de que Dios nos lleve a un lugar es pasar por penurias, pasar por pruebas, por situaciones complicadas. El Señor lo envía a la casa de Potifar, lo envía a la cárcel, lo envía a lugares que uno no desearía muchas veces, ¿no? Estar en situaciones complejas de la vida, ser acusado, ser menospreciado. Y sin embargo, hay un plan, hay un propósito de exaltación para la vida de José. David tuvo que salir de su zona de confort. Él cuidaba sus ovejitas, ¿no? Y el Señor lo lleva al campo de batalla y lo para delante de un gigante. O sea, es muy linda la historia cuando la leemos nosotros, pero hay que protagonizar las historias. Si a mí me dicen cambiar las ovejas por un gigante, capaz que me quedo con las ovejas, ¿no? Y lo pone allá, en una batalla descomunal, impresionante. Después lo lleva al palacio para que un rey lo ande acosando todo el tiempo tirándole lanzas. O sea, yo me quedo con las ovejas. Y el Señor te saca de la zona de confort para hacerte crecer, para desarrollar tu vida y llevarte a cumplir un plan, un propósito. Y Pablo es sacado de su zona de confort porque él era un hombre ya formado, un hombre con estudio, con familia, con renombre, con trabajo. Y Dios le saca todo y le dice,
vos sos un instrumento escogido para mí, y te voy a enseñar lo que es sufrir por mi causa, ¿no? Qué lindo llamado, hermanos. Te estoy llamando a sufrir por mí. Bueno, capaz que cualquiera de nosotros se queda con la función que estaba cumpliendo, pero Pablo dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la expresión, la oración de Pablo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo sale de su zona de confort, sale de su vida para aceptar la vida que Dios le propone. En segundo lugar, otro factor importante para crecer es creer en el plan divino. Dios obra en nosotros siguiendo un plan perfecto en el que el crecimiento es fundamental. Jeremías capítulo 29, verso 11, dice, sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Cuando Dios le habla a Jeremías, le está diciendo, yo tengo planes, y necesito que vos creas en mis planes. Mis planes son de bien, son perfectos. Yo te quiero llevar a que vos alcances eso que tu corazón anhela. Pero si yo no creo en el plan de Dios, difícilmente pueda involucrarme en esos planes, entregarme y sacrificar cosas por ese plan. Jesús creyó en el plan del Padre y entonces vino a este mundo. Los grandes hombres de Dios en la Biblia creyeron en el plan de Dios y por eso dejaron todo. Entonces, en la medida que yo me aferre a mi plan, difícilmente me entrega el plan de Dios. Mi plan es vivir cómodo. Tengo muchos amigos, ¿no? que el plan es construir casas, tener un departamento, vivir de las rentas, ¿no? Son planes de vida. Pero ¿cuántos le preguntan al Señor, ¿y cuál es tu plan para mí? Capaz que el Señor te quiere en África, ¿no? Te manda de misionero. Todos quieren ir a Miami, pero bueno, el Señor capaz que te manda a Alaska. Bueno, el Señor hará que te guste el frío. ¿Cuántos creen en el plan de Dios? ¿Cuántos creen en el plan de Dios para el matrimonio, para la familia? Abrazar la voluntad de Dios. Esto es fundamental para poder crecer. ¿Cuánto le costó a Dios convencer a Moisés? Les puse acá el texto bíblico, ¿no? Cuando viene el Señor y habla con Moisés diciéndole, tengo un plan para tu vida, el plan es que seas un libertador, Moisés le dice, por favor, Señor, nunca he sido fácil de palabra, ni antes ni después de que me hablaras a mí, tu siervo. Soy lento y aburrido cuando hablo. El Señor le dijo, ¿quién es el que hizo la boca del ser humano? ¿Quién es el que hace a una persona sea sorda, muda o ciega? Pues yo, el Señor. Ve y yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Entonces Moisés dijo, qué bueno, Señor, allí voy. No, dijo, por favor, Señor, manda a otro. Bueno, estas son las charlas de Dios con nosotros también. Él quiere hacer grandes cosas con nuestra vida, pero nosotros miramos los imposibles, ¿no? Esto es lo que querés para mí, yo no lo puedo hacer. Manda a otro, Señor, para que salga mejor. Elegí a otra persona. Y el Señor tiene que convencernos y tiene que hacer que su plan sea realmente algo que nos enamore. ¿Estás enamorado del plan de Dios para tu vida? No te vas a enamorar jamás del plan de Dios para tu vida hasta que no lo conozcas, ¿no? Hasta que no sepas qué es lo que Él quiere y que no conozcas a Dios en profundidad. Dios sabía con quién hablaba. Dios hablaba con Moisés, un hombre limitado. Y esto a Dios no lo asusta para nada. A Dios no le asusta que vos tengas debilidades, que tengas problemas, que creas que no podés. No le asusta para nada. Él sabe a quién escoge. El tema es que yo tengo que saber con quién hablo. Yo tengo que hablar con el Dios Todopoderoso, acercarme al Dios de los imposibles, aquel que me va a hacer crecer hasta alcanzar ese plan que Él tiene para mi vida. ¿Conoces a Dios?
El tercer factor imprescindible para crecer es no conformarnos con menos de lo que Dios ha planeado. Muchas veces soñamos o tenemos un sueño en nuestro corazón, un anhelo, pero pronto desfallecemos, ¿no? Cuando tenemos obstáculos en la vida y ante el primer problema abandonamos, claudicamos. Constantemente Dios propone nuevos niveles. Pasar a un nuevo estadio implica un proceso. Y lamentablemente muchas personas no toleran los procesos y se aferran a vidas menores a las que Dios tenía en mente. ¿Crees que estás viviendo la vida que Dios pensó y diseñó para vos? Y esto es una pregunta que me hago yo, y se la tiene que hacer Luis y Ricardo y, bueno, otra vez todos ustedes, y Moto C+. Todos tenemos que preguntarnos si estamos viviendo la vida que Dios diseñó para nosotros. Cuando Pablo piensa en esto, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice lo siguiente, hay un llamado que es supremo. Hay un llamado que es superior a cualquier llamado que en la vida alguien me pueda hacer. Me están llamando de una multinacional, supónganse, y yo tengo que elegir la multinacional o Dios. A ver qué elegirías, familia Montes. Vamos a elegir a Dios, ¿no es cierto? Porque Dios tiene un llamado supremo para la vida. Cualquier cosa, cualquier voz que ande alrededor, que sea una voz atractiva, pero que me aleje del plan de Dios, no viene de Dios, ¿verdad? Yo necesito correr detrás del plan supremo, del llamado supremo de Dios. Eso hacía Pablo. Y cada día lo hacía y renovaba su compromiso con esto. Entonces, ¿cuántos ofrecimientos le habrán hecho a Pablo? Quédate a pastorear en esta iglesia, Pablo. Te damos un buen sueldo. Y sin embargo, el llamado de Dios para Pablo no era ese. Él era un apóstol, era alguien que debía viajar, debía asentar iglesias, debía levantar gente, restaurar, consolidar. Era un llamado totalmente diferente. Y en ese llamado le pasó de todo. Naufragios, lo apedrearon, padeció latigazos, incomprensiones. Bueno, pero era el llamado que tenía. ¿Me siguen la idea? Hay un llamado superior para tu vida. Y no te tenés que conformar con menos de lo que Dios planeó para vos. Si lo haces, vas a ser una persona infeliz. Porque tu felicidad está en hacer la voluntad perfecta de Dios. En el mismo Juan capítulo 15, Jesús les decía a los discípulos, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Se acuerdan? Cuando uno camina en la voluntad de Dios y en el plan de Dios, se produce ese gozo extraordinario en la vida. Y esto de no conformarnos con menos de lo que Dios ha planeado me hace pensar en una historia que se la voy a leer acá en pantalla, que es la historia de una mujer llamada Ana. Y dice que esta mujer estaba casada con un hombre que se llama Elcana. Elcana daba a Ana una parte escogida, dice el texto, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival Penina la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y Elcana, su marido, le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en su silla, junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová
y lloró amargamente. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, no soy una mujer, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió: ve en paz, el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. En esta historia conocida, Ana comienza a tener un sueño, un deseo profundo en su corazón, tener un hijo. Pero el Cana viene a Ana y le dice: mujer, yo te amo. No te hace falta tener un hijo. Yo soy mejor que 10 hijos, ¿no? A veces hay maridos que son como hijos, ¿verdad? Es como tener 10 hijos. Bueno, no sé si te pasa. Katy se ríe y me parece que a ella le pasa. Ricardo es su hijo, parece. Bueno, lo que pasa en este relato es que Ana empieza a escuchar a Dios interiormente y empieza a desear un hijo, ¿sí? Pero a la vez hay voces alrededor que le dicen: no te hace falta. O sea, ¿para qué va a estar preocupada en eso? No te hace falta, yo te amo igual, yo te amo así. Pero Penina la hostigaba y la hacía sentir mal, le hacía bullying, ya existía el bullying, ¿vieron? Yo tengo hijos, vos no tenés hijos, etc. Y entonces esta situación la lleva a Ana a orar, a buscar, a clamar y pedir con todo su ser, su corazón, un hijo. Y tal fue la insistencia, la búsqueda de Ana, que realmente Dios le concede su petición y ella tiene un hijo que se llamó Samuel. Y Samuel fue un tremendo hombre de Dios, un tremendo siervo de Dios, clave en la historia de la humanidad, clave en la historia de Israel. Samuel fue un juez, Samuel fue un profeta, Samuel fue el que ungió a los primeros reyes de Israel. Fue un hombre que trajo palabra de Dios para toda una nación, un hombre extraordinario, que no hubiera nacido si Ana se hubiera conformado con las palabras del Cana. Nunca te conformes con menos de lo que Dios ha planeado para tu vida, porque Dios quiere gestar cosas extraordinarias, maravillosas a tu alrededor, que si vos no escuchás la voz de Dios y te conformás con menos, no se van a producir esas cosas. El Señor va a bendecir tu contexto de una manera extraordinaria. Hay personas que dependen de que te actives, personas que dependen de que hables, de que te proyectes. Hay personas que te están esperando quizás en otro país o en otra provincia o en otro lugar, y que si vos no te movés en pos de un plan de Dios, jamás van a escuchar de Dios si no es a través de tu boca. Hay cosas que van a suceder el día que actives ese propósito que Dios tiene en tu corazón. Vos sabés que es así. Has recibido un llamado de Dios, una palabra de Dios, y todavía no estás caminando en esa palabra con la seriedad que requiere. Este es el tiempo, este es el día en el que el Señor nos está llamando a crecer, a superarte. Esta clave de hoy se llama superación. Y por último, el cuarto factor que quiero compartirte se llama actuar con determinación. Las personas que verdaderamente crecen son aquellas que se esfuerzan, que no se dan por vencidos fácilmente y avanzan con determinación en sus desafíos. En 2 Samuel, capítulo 23, 9 y 10, nos hablan de un hombre llamado Eleazar. ¿Alguno le puso a su hijo Eleazar?
No. Eleazar era uno de los valientes de David. David se rodeó de personas productivas, personas fructíferas. Uno de ellos era Eleazar. Eleazar, hijo de Dodo, otro nombre hermoso para ponerle a un hijo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla. Y se habían alejado los hombres de Israel. O sea, se presenta una batalla, los de Israel se escapan. Hermoso, ¿no? Los de Israel se van, pero David queda con sus valientes, ¿no? Uno de esos valientes era Eleazar. Se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a la espada. Tremendo esto. Piensen en esa imagen, ¿no? Peleó tanto, hizo tanto esfuerzo, que se le quedó pegada la espada en la mano. No se la podían despegar. Y quedó pegada entonces a su mano. Y aquel día Jehová dio una gran victoria. Y a través de esa gran victoria se produjo algo, ¿no? Muchos del pueblo que se habían escapado volvieron en pos de él solo para recoger el botín. Pensemos en esta situación. Hay una batalla, hay un desafío, hay una guerra, y hay personas que salen corriendo. Cuando hay que esforzarse, cuando hay que trabajar, cuando hay que transpirar un poquito, hay personas que salen corriendo, ¿verdad? Se esconden. Y hay otros que ponen el pecho, salen adelante, se ponen en la línea de batalla y en Dios logran vencer. Y en Dios conquistan. Esas son las personas que Dios anhela, busca, las que actúan con determinación, no las que salen corriendo y en tiempos de bonanza regresan solamente por el botín, dice el texto. El pueblo regresó por el botín, pero no transpiró, no se esforzó, no peleó. No tomaron una espada también para ayudar y acompañar. Qué lindo es disfrutar de arriba, ¿no es cierto? Pareciera. Señor, bendíceme. Y vamos a Dios como el que abre un dispenser de agua, ¿vieron? Un botoncito, me lleno del dispenser, lo cierro, y parece que Dios es el dispenser de la vida. Cuando necesito voy al dispenser, cuando ya estoy lleno, me olvido de Dios. Eleazar era diferente. Eleazar era una persona productiva, fructífera, una persona valiente, que de tanto pelear, dice que la espada se le quedó pegada en la mano. Esa espada que simboliza para nosotros la palabra de Dios, podría ser, ¿no es cierto? Una palabra que jamás debe despegarse de nuestra vida. Yo y la palabra de Dios somos inseparables. ¿Vos podés decir eso? Mi vida se rige por la palabra de Dios, por la voz de Dios, por la voluntad de Dios. Nosotros estudiamos 5 fuentes de nutrición en este tiempo de la vida, ¿no? La oración, la palabra, la obediencia, la dependencia y el servicio. Esto nos acompañó durante todo el año. ¿Cuántos pueden decir, como le pasó a Eleazar, la oración y yo somos inseparables? A veces oro de vez en cuando, ¿no? Me separo tan rápido de la oración. ¿Cuántos dicen la palabra y yo somos inseparables? ¿Cuántos pueden decir la obediencia y yo somos inseparables? ¿Cuántos podemos decir la dependencia de Dios y yo somos inseparables? ¿Cuántos podemos decir el servicio a Dios y yo somos inseparables? Bueno, este es el camino que tenemos que recorrer. Es el desafío que quiero dejarles en esta mañana. Ya nos vamos. Pero quiero decirte que tenés que trabajar en tu vida para que esto sea algo fundamental en tu vida. Yo voy a pelear por los sueños de Dios, por sus expectativas, por sus planes. Yo voy a desear en este 2022, voy a buscar una expansión en mi vida, un crecimiento quizás como nunca antes lo he tenido, porque de una vez por todas voy a perseguir a Dios y lo que Él tiene para mí. Vamos a entregar este momento en oración.
Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que lo que hemos trabajado esta mañana comience a ser una realidad, un camino a recorrer. ¿Les parece? ¿Oramos juntos? Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, porque ha sido un año de escucharte, un año de crecer, un año de saber lo que vos querés para nosotros, y queremos que el 2022 nos encuentre trabajando, persiguiendo tus sueños, tus deseos, caminando en este desafío del crecimiento, que sea un año de victoria, un año de prosperidad, pero no cualquier prosperidad, que prosperemos en tus planes, Señor. Señor, bendecinos, bendecí la iglesia, bendecí los ancianos, que ellos puedan realmente escuchar tus planes y perseguirlos, y acompañar a nosotros, Señor, y guiarnos y motivarnos a ir detrás de esos sueños tuyos. Gracias, Padre, por hablarnos. Gracias porque tu mano no se acortó para bendecirnos, ni tu oído para escucharnos. Gracias por tener esos planes de bien para cada uno de nosotros. Enamoranos cada día de tu voluntad, de tu perfecta y gloriosa voluntad para nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.